Muy buenos días. La palabra del Señor en el Salmo 116, del versículo 1 al 19. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mis oídos. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagará a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Ahora vamos con Proverbios 15, 20, 21. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Bendita es su palabra. Amén. Muchas gracias, que el Señor bendiga. Oramos por esta palabra, te damos muchas gracias, Señor, por esta maravillosa palabra que nos bendice cada mañana. Esta palabra que sale de tu boca no vuelve a ti vacía. Gracias, Dios, por darnos esperanza a través de ella. Gracias por bendecirnos de esta manera tan maravillosa. Tu palabra dice: andaré delante de Jehová, delante de todos los vivientes. Señor, ayúdanos a andar de esta manera delante de toda persona, teniendo temor de ti, Señor. Señor, siempre mirando que nuestra vida está primero delante de ti, antes que delante de los hombres. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra impacte nuestro corazón, transforme nuestro corazón y transforme nuestros pensamientos y nuestra forma de ver las cosas. Ayúdanos, Señor, a creerla, a comprenderla, a entenderla y a vivirla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Adelante, hermanos. Bendiciones. Nuestra hermana Silvia Caravaca trae orando la palabra esta mañana. Tiene su micrófono apagado, pastora. Ok. Decía que el Señor, siempre encontramos enseñanzas en la palabra, y hay una gran enseñanza de la vida de Abigail para nosotros, y oramos en esta mañana para que ese espíritu que ella tuvo venga a nuestra vida. Dice: y bendito sea tu razonamiento y bendita tú
que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Padre, en esta hora oramos y te damos gracias, Señor, por la enseñanza que esta mujer nos ha dejado. Señor, una mujer diligente, una mujer sabia, una mujer atrevida, Señor. Una mujer, Padre, que por su accionar salvó la vida de su familia, aún de su esposo, siendo un hombre necio, siendo un hombre insensato, Señor. Ella se paró en la brecha. Ella era conocida, Señor, por el corazón que ella tenía. Y por eso aquel siervo acudió y le dijo, haz lo que tengas que hacer, porque ya sabía que la sentencia había sido dada. Y como ella, Señor, con su accionar, le evitó al hombre de Dios, aquel hombre conforme al corazón de Dios, que leíamos anteriormente, Señor, cómo así había sido apacible, pero ahora se había encendido en ira por lo que Nabal había hecho y la forma en cómo le había tratado. Pero, Señor, esta mujer fue y con sus palabras y con su accionar y con las provisiones que preparó, apaciguó la ira de David. Señor, ayúdanos a ser atrevidos, a atrevernos a hacer cosas diferentes, a pararnos en la brecha a favor de otros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a actuar con sabiduría, que no haya necedad en nuestro corazón y a ser diligentes y a tener un corazón generoso como el que tuvo Abigail. Padre, gracias, gracias por esta enseñanza, Señor. Ayúdanos, Dios, a no permitir, a estorbarle a otros, Señor, que hagan cosas que no te agradan a ti. Ella estorbó a David de no hacer una masacre, Señor, porque bajo la dirección de su ira, Señor. Y ella también salvó la vida de su familia, la vida de sus criados y de todo lo que tenían, Señor, y su propia vida. Y tú le recompensaste. Ayúdanos a ser diligentes, a ser sabios, Señor. Ayúdanos a dar esos pasos. Gracias, Padre Santo, por ella. También oramos en Juan 10, versículo 27. Las palabras de Jesús dicen, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Señor, oramos en esa mañana para tener un oído atento, un oído afinado, para en medio de tantas voces que se levantan en estos tiempos, nosotros poder escuchar la voz del amado. Y no basta con escuchar la voz del amado, sino obedecerla. Señor, ayúdanos a ser gente entendida y obediente a tu palabra, obediente a tu voz. Señor, que no nos cueste, que entre tantas voces nosotros podamos discernir tu voz, caminar en ella, obedecerte. Ayúdanos, Señor, a comportarnos como hijos obedientes. Gracias, Padre, porque sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros y nos guía a toda verdad. Pero queremos afinar nuestro oído y todos nuestros sentidos espirituales, Padre, estén alineados a tu voluntad en el nombre de Jesús. Y oramos con el Salmo 117 en esa mañana, donde el salmista, después de haber pasado por tanta calamidad, por tanta angustia, por tanto dolor, él reconoce que el Señor le ha hecho bien y dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Amados, si ha habido angustia en el corazón, si ha habido dolor en este tiempo, si ha habido desazón, si ha habido desvelo, si ha habido tristeza, hoy le decimos a nuestra alma,
Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Hoy reconocemos, Señor, como el salmista, que tú nos has hecho bien, que tú nos has hecho mucho bien. Y le ordenamos a nuestra alma que no se aquiete. Le ordenamos a nuestra alma volver a su reposo y confiar en el hacedor de maravillas, confiar en su Dios y ser agradecidos porque tú nos has hecho bien. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Nuestra hermana Luisa nos trae en pos de lo supremo. Hermana Luisa, adelante. Buenos días para todos. Mayo 19 dice, de en medio del desastre me levantó. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35. Dios no exime a sus hijos de la tribulación, pero promete, con él estaré yo en la angustia. Salmo 91:15. No importa qué tan reales o intensas sean las dificultades, nada puede separarte de tu relación con Dios. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Romanos 8:37. Pablo no estaba hablando de situaciones imaginarias, sino de circunstancias que son reales en extremo. Y él afirma que somos súper victoriosos en medio de ello. No por nuestro propio ingenio ni valor, sino porque ninguna afecta nuestra relación con Dios, que es en Jesucristo. Siento compasión del creyente en cuya vida no hay ninguna situación que él considere indeseable. Tribulación. La tribulación nunca es un acontecimiento agradable ni muy bienvenido, pero sin importar cómo sea, agotadora, molesta o que solo nos cause alguna debilidad, no puede separarnos del amor de Dios. Nunca permitas que las tribulaciones o las preocupaciones de este siglo te impidan recordar que Él te ama. Mateo 13:22. Angustia. Podrá mantenerse la fe en el amor de Dios cuando todo lo que nos rodea parece decir que su amor es una mentira y que no existe la justicia. Hambre. ¿Será posible que no solo creamos en el amor de Dios, sino que también somos más que vencedores incluso cuando estamos padeciendo hambre? ¿O Jesucristo es un engañador y Pablo está engañado? ¿O algo extraordinario le sucede a quien se aferra al amor del Señor cuando las probabilidades están totalmente en su contra? La lógica que queda silenciada frente a cada una de estas circunstancias. Una sola realidad puede justificar el amor de Dios que es en Cristo. De en medio del desastre me levantó todas las veces. Amén. Bendición. Amén. Gracias, Pastora Luisa, por traernos en pos de lo supremo y oramos siempre en esta línea, ¿no? Recuerden hoy orando por que el Señor quite las zorras pequeñas de nuestro corazón, de nuestra mente, de nosotros. Y vamos a centrarnos en recibir la palabra del Señor que hoy nos trae el pastor Raúl Justiniano, como cada miércoles, y quiero darle el espacio suficiente. Ya está conectado con nosotros, hoy es un día muy especial. Así es que, pastor Raúl, adelante y por favor, ministranos lo que Dios puso en tu corazón para nosotros. Gracias. Buen día, Pastor Daniel. Buen día, Pastor Ricardo, a todos. Una alegría compartir con ustedes en esta jornada. Revisando el manual, el día que toca, es el tema de la necedad, ¿no? Corazón necio, corazón insensato, corazón inmaduro. Alguien dijo que me quedó esto: la inmadurez puede durar toda una vida. Sí, a mí me quedó eso, ¿no?
la inmadurez puede durar toda una vida. Entonces tenemos que hablar de este tema, ¿no? Con Dios, ¿no? Yo sugiero siempre que todos los días hablemos de nuestra madurez con Dios. Sí. Y al hablar de nuestra madurez, siempre vamos a tener que pedirle que erradique todo tipo de inmadurez, todo tipo de insensatez, todo tipo de necedad, ¿no? Sí. Entonces, yo quisiera dejarle algunos conceptos y después quisiera pedirle que escuchemos una canción que nació de tribulación, ¿no? De pruebas muy fuertes. Y le voy a pedir al pastor Daniel que ahí en pantalla debe estar Nicky Acosta para que esté como hospedador para que él nos dé su testimonio. Es un adorador que ha tenido mucha tribulación en esta pandemia, muy fuertes, muy radicales, pero que el Señor le dio una canción también muy, muy fuerte, muy ungida, muy, muy necesaria para nosotros, ¿no? Entonces, déjenme compartir algunos conceptos sobre, en primer lugar, poner como desafío, ¿no? Yo siempre digo, un mes más, ¿qué significa? Un mes más sabio. Un año más, ¿qué significa? Vejez, no, significa sabiduría. Un año más sabio tenemos que ser. Cada año que pase, no lo midamos por la edad, cronos, sino midámoslo por la sabiduría que Dios nos ha hecho avanzar, nos ha hecho crecer. Y creo que debe ser parte de nuestro tema diario con Dios, el que el Señor nos haga cada día más sabios, que el Señor erradique todo tipo de insensatez, necedad, porque eso nos lleva a la torpeza, ¿no? Lleva a la torpeza. Entonces, tenemos que hablar con el Señor para que Él erradique de nuestro corazón. Hablemosle, recuerde las 3 C, ¿no? Mi corazón, mi carácter, mi cultura. Que erradique de mi corazón, que erradique de mi carácter, que erradique de mi cultura la necedad, la estupidez. En términos populares eso se llama estupidez, ¿sí? Es duro el término, pero así es. La indiscreción, la imprudencia, la impulsividad. Porque obviamente que si le permitimos al Señor hacer este trabajo, nos ahorramos un montón de problemas para nosotros y de crearle problemas a nuestros círculos íntimos. Entonces, esta es una oración bien necesaria dentro de tu tiempo de humillación. Dentro de nuestro tiempo de humillación deberíamos hablar de estos temas con el Señor. Y yo le llamo espíritu de necedad, ¿no? Espíritu de insensatez, que el Señor lo anule, lo erradique, lo quebrante, ¿no? Entonces tenemos que hablar con el Señor de erradicar la ligereza y la precipitación, ¿no? Sí. La impulsividad, ¿no? Hay una palabra en la Biblia, una frase que dice, locamente has actuado. Le dice Samuel a Saúl, ¿no? Locamente has actuado. Te precipitaste. Fuiste muy ligero. No lo pensaste bien. Y en términos espirituales quiere decir no oraste suficiente. Porque muchas veces el problema no es que no hemos orado. El gran problema es que no oramos lo suficiente. Ya creímos que era idea de Dios, nos lanzamos y no había sido idea de Dios. Y otras veces, digamos,
¿no? Somos ligeros porque la carne se activa en nosotros, nos salimos del espíritu, nos metemos en la carne y con ligereza actuamos. Con ligereza, o sea, ligereza quiere decir sin pensar, en términos espirituales, sin orar lo suficiente. Con ligereza más bien, con ligereza tomamos decisiones y obviamente actuamos alocadamente, ¿no? Entonces, hay que orar para dejar de actuar con ligereza y precipitación, impulsividad, no actuar locamente. Primer caso, Aarón y María. No voy a predicar sobre esto, sino voy a mostrar el principio nada más. Usted sabe la historia de que se tiraron contra Moisés, capaz con razones válidas culturales, pero al final el Señor bancó a Moisés y habló con Aarón y María y usted sabe el desenlace, ¿no? Y miren lo que le dice Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. O sea, aquí hay una inferencia directa, ¿no? Podemos sacar conclusiones directas. Si actuamos alocadamente, vamos a caer en pecado. O si quiere, póngalo, vamos a caer en carnalidades. Es lo mismo, porque el que vive en la carne no agrada a Dios. ¿Y qué es pecado? Aquello que no agrada a Dios. Entonces, todo depende de tu definición de pecado. Creo que nos ayuda mucho a los adoradores que somos, a nosotros adoradores que somos, entender que el pecado es todo aquello que no agrada a Dios. Todo aquello que deshonra a Dios, que molesta a Dios, que contrista a Dios, todo eso es pecado. Entonces, tenemos que orar seguido para que el Señor frene nuestros impulsos, sobre todo carnales, ¿no? Que Daniel, sería bueno que me recuerde algún día de esto, traerle el test de temperamentos para que nos conozcamos más. Bueno, de repente el miércoles que viene, Paz. Sí, sí, porque mucha impulsividad viene de los temperamentos, especialmente el colérico y el sanguíneo, ¿no? Y mucho de la pasividad viene del temperamento, también especialmente el flemático y el melancólico, ¿no? En el esquema que nosotros enseñamos es el hacedor, el colérico, el influenciador es el sanguíneo, está el estable, el flemático, y está el pensador, que es el melancólico, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces nuestro temperamento, porque ojo, acá no hay un tema, ¿no? Estamos gobernados por el temperamento, entonces estamos gobernados por lo natural, ¿no? Sí. Entonces tenemos que ser gobernados por el Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo que gobierne nuestros temperamentos, a no estar gobernados por los temperamentos. Y usted sabe la historia ahí, ¿no? María, Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer que había tomado. Y la típica del cuerpo pastoral, ¿no? Y del cuerpo líder. ¿Acaso solamente Dios habla a través del pastor? También habla a través de nosotros. Es la típica. Claro que el Señor habla a través de todos. Sí. Pero hay que cerciorarse que es el Señor en estas circunstancias eran ellos, guiados por su cultura y qué sé yo. Sí. Entonces, bueno, vamos a pasar esto, ¿no? Pero acá, digamos, también sirve esto
la defensa que hace el Señor a Moisés, ¿no? Impresionante este pasaje, medio loco, ¿no? Dice, con mi siervo Moisés, yo tengo un trato cara a cara. Yo hablo corazón a corazón, cara a cara. Por eso es importante, yo sugiero ya no llamar al devocional, porque a veces está trillado. Llamemos al devocional un encuentro cara a cara con Dios, un encuentro sobrenatural transformado. Que todos los días le digamos, Señor, yo no quiero tener una actividad espiritual contigo, yo quiero tener un encuentro cara a cara, corazón a corazón. Yo quiero tener un encuentro sobrenatural contigo, cara a cara, transformador, que tú me transformes, que cada día de este encuentro sobrenatural yo salga lleno, salga como copa rebosante, lleno de ti para dar lo tuyo. Eso te va a renovar un montón, ¿no? Segundo caso, ustedes saben, no voy a predicar ni voy a entrar en detalle, porque estamos hablando entre siervos que ya estos pasajes ya lo hemos predicado un montón de veces. Pero vale la pena recordar algunos principios de los muchos que podemos sacar, ¿no? El tema, yo le llamo el espíritu de Saúl. Creo que la raíz más fuerte de Saúl es que él era guiado por hacer el bien y no por hacer la voluntad de Dios total, ¿no? Hay una diferencia entre el cristiano que quiere hacer el bien y el cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios. Yo siempre digo, para que se entienda mejor, los ateos éticos están guiados por hacer el bien, pero jamás en su mente, hasta que se conviertan a Cristo, va a estar el espíritu de decir, yo quiero vivir para hacer la voluntad de Dios. Y obviamente Saúl, digamos, acá se precipitó, se adelantó, porque Samuel no venía, ¿no? Y él siguió por vista. El pueblo le estaba desertando, entonces él tuvo que actuar rápidamente, según él, ¿no? Pero actúa alocadamente, ¿no? Sí. Todo el pasaje, ¿no? Él defiende su gestión, él dice que lo hizo bien, él dice que cumplió con lo que Dios le pidió. O sea, le entró el espíritu de engaño, ¿no? Recuerde esto que hemos hablado, la obediencia parcial te hace aterrizar a la postre en espíritu de autoengaño. Si no, yo estoy bien, yo he cumplido con Dios. Yo leo la Biblia todos los días, oro, predico. O sea, tu diagnóstico lo haces de acuerdo a la actividad que haces y no de acuerdo a la condición de tu corazón, ¿no? Ahí entra el autoengaño, cuando no lo rendimos nuestro corazón y no reconoces o no reconocemos que tenemos un corazón engañoso. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Nuestro corazón natural es bien engañoso. Y acá, ¿no es cierto? En el tema de Saúl, digamos, al final Saúl dice que actúa alocadamente, ¿no? En el tema también de David, un adorador, un hombre de Dios, que fue engañado porque estaba en la carne, estaba en autosuficiencia, y usted sabe el tema del censo, usted sabe que Joab le dijo no, y el otro dijo que sí. Al final
¿no es cierto? David dice, a Dios he pecado gravemente al hacer esto. Miren lo que dice, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy alocadamente, insensatez, impulsividad, necedad, corazón necio. Dice la palabra, aquel que se apresura con los pies peca. A ver, diga, no me voy a apresurar, voy a esperar. A ver, diga, no me voy a apresurar, voy a orar lo suficiente. Sí, sobre todo en decisiones de destino que yo le llamo. Ore 6 meses, un año. No todo lo que brilla es oro, dice el dicho popular. Sí. Sí. Entonces, este mensaje para mí, es para usted. Caemos en esto, pero aprendamos, ¿no? Saquemos de todo error lecciones, saquemos de todo error principios para vivirlos. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, la causa del pecado no fue que se gastó el dinero en prostituta, ¿no? Esos son los efectos del pecado. Pero la raíz del pecado, ¿no? Es que yo tengo una definición ahí, ¿no? Se adelantó a la voluntad del Padre. Ese fue el pecado, Señor. No esperó hasta que el Padre decida, vengan hijos, yo voy a repartir la cosa. Él le insistió, se adelantó y se adelantó y se adelantó y se adelantó y ya lo quería. Y como decimos vulgarmente o comúnmente, se le metió a la cabeza y no hay quien lo cambie. No sé si tenemos ese caso en la familia, ¿no? Alguien que se le mete a la cabeza y sálvese quien pueda porque lo va a hacer sí o sí y no escucha. Cierra sus oídos, cierra sus ojos. Sí. Entonces, ¿qué es pecado? Adelantarse a la voluntad del Padre. ¿Qué es pecado? Retrasarse en la voluntad del Padre. También. Sí. Retrasar lo de Dios. Es una carnalidad. Nosotros tenemos que orar para que el Señor nos libre de toda esta impulsividad, necedad, insensatez. Actuar alocadamente, ¿qué es? Es caer en necedad. Es que siento fuerte y es del Señor. Macana guana es de tu carne. Y ahí hay un indicio, ¿no? No te conoces muy bien, viejo. Por eso es que estás metiendo muy seguido la pata. Entonces, un tema que hay que orar. Señor, dame autoconocimiento espiritual. Porque muchas veces caemos en espiritualizar todo. Toda emoción que me viene es espiritual y es de Dios. Macana guana, 50% puede ser carnal. Entonces, para eso, examíname, para eso, corrígeme, para eso, estas oraciones de humillación que tenemos, yo digo que aplicarla todos los días, todos los días. Examíname, oh Dios, corrígeme, oh Dios, enderezame, oh Dios, enséñame, oh Dios, y guíame, oh Dios. Y entrar bajo el gobierno de Dios. Y ya se resuelve, todo este tema se resuelve con entrar bajo el gobierno de Dios y principalmente no salirse del gobierno de Dios. Porque todos entramos al gobierno de Dios y todos nos salimos del gobierno de Dios. Es el problema. Ay, Señor, Señor, gracias por tu amor inmenso y tu perdón. Ay, Señor, ¿no? Sí.
Por eso es que Cristo dice, permanezcan en mí, permanezcan bajo mi gobierno, permanezcan en esa unidad, permanezcan. Porque se resuelve todo esto, este tema, no deberíamos hablar, por decir, ¿no? El necio, ¿qué hace? Trae pesar. El necio va al camino del desastre. El necio es un peligro inminente. Ahí están los pasajes. El necio termina sirviendo al sabio. El necio no tiene discernimiento. El necio, de su boca brota arrogancia. El necio, el que confía en sí mismo, o sea, autosuficiencia. Es un acto de necedad. Si quiere entenderlo mejor, un acto de necedad es un acto carnal. Si quiere traducir el necio porque le suena feo, entonces póngalo el inmaduro. Semántica no discutamos, aprendamos principios. Entonces tenemos que hablar con el Señor con transparencia de nuestras necedades, nuestras inmadureces, que nos falta mucho. Yo el primero. Tenemos que ser sinceros. Yo muchas veces le digo al Señor, Señor, poco te conozco, quiero conocerte más, quiero conocerte más. Necesito conocerte más, conocer tu corazón, tu carácter, tus deseos, tus anhelos, tus planes. Lo mismo podemos orar, ¿no? Señor, me falta madurez, hazme madurar, hazme crecer en el amor. Ese es el camino a la madurez. Hazme crecer en el perdón, que ejecute el perdón. Eso es crecer en la madurez. Hazme crecer en la vida de fe, aumenta mi fe, que sea mi fe fuerte. Dame una fe mayor. Eso es crecer en los caminos de la madurez espiritual. O crecer en estatura espiritual, que es lo mismo. O sea, invirtamos tiempo en oración que nos haga crecer. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si vos, está bien, pedirle, necesitas 12 sillas, dame 12 sillas, dame 12 sillas. Las sillas no te van a hacer crecer, te van a hacer sentarte nomás en ellas, nada más. Pero sí, necesitamos sillas y hay que pedirle sillas. Pero no te concentres tanto en todas esas peticiones. Concéntrate en peticiones que te hagan crecer, te hagan madurar, te transformen. Tus 3C, tu corazón, tu carácter, tu cultura. Y así vamos a salir de la necedad, de la insensatez. El necio es aquel que no tiene dominio propio. Proverbio 25-28. Como ciudad sin defensa, sin muralla, es quien no sabe dominarse. Más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Entonces tenemos que orar por un corazón sabio. Y pidámosle a la luz de este pasaje en otro contexto, pero hay un principio. Ordena tu casa. Aún para el que no va a morir, está bueno el principio. Ordena tu casa, ordena tu vida. Porque aquí hay un principio. Que ordenemos nuestras vidas. Y nuestras vidas se ordenan ordenando nuestros pensamientos primero, ordenando nuestras emociones, ordenando nuestras actitudes, ordenando nuestros impulsos. ¿Cómo? Bajo el gobierno del Espíritu Santo, bajo la guía del Espíritu Santo. Es entrar en gobierno. Entrar en gobierno. Sí. Corazón sabio. Proverbio 26:7. Inútil es el proverbio en la boca del necio, como inútiles son las piernas de un tullido. Aunque hayan versículos bíblicos en la boca del necio, igual sigue siendo necio.
No sé si usted está de acuerdo conmigo eso. Puede haber versículos bíblicos en la boca del necio, pero igual sigue siendo necio si no entra bajo el gobierno de Dios y somete su corazón, su carácter y su cultura. Proverbio 26:9, el proverbio en la boca del necio es como espina en la mano del borracho. Acá tenemos un dicho popular, como mono con gilet. Imagínense un mono con una gilet. No solamente se corta a sí mismo, va a cortar a medio mundo que pase por su lado. Sí. Y la necedad te lleva a eso, ¿no? A dañar, a herir, a maltratar, a ser injusto, a ser abusivo con la posición que Dios te ha dado, ser déspota. Todo eso viene de la necedad, de la inmadurez espiritual. Una de las cosas que tenemos que hablar con Dios es de este tema, ¿no? Entonces acá le dejo esto. Ahí este PowerPoint se los paso al pastor Daniel y ya les envía. ¿En qué tema estoy actuando alocadamente? Le dejo esto para que mediten. Actuar alocadamente es precipitarse. El tema de Sarai y Abraham se precipitaron porque después de la promesa pasaron creo que 13 años o 15 años, que yo no recuerdo. Y bueno, como Dios no contestaba, le vino una brillante idea a Sarai. Y hasta ahora tenemos el problema de Ismael, ¿no? En el Medio Oriente. Una brillante idea. Entre comillas, brillante, ¿no? Una idea humana. Gracias a Dios que ellos reconocieron, se humillaron, volvieron a él y lo conocemos a Abraham como el amigo de Dios. Sí. Como el amigo de Dios. Sí, podemos meter la pata, pero no tanto ya, pues, cortemos la dia y aprendamos, así como aprendió ya cuando tenían nuevo nombre Sara y Abraham. Aprendieron, volvieron a él, volvieron a la intimidad, volvieron a la amistad con el Señor. Y después de 25 años de espera se cumplió esa promesa, ¿no? El hijo, ¿no? Entonces, volvemos al principio para, ¿no? Este es el desafío. Este es el desafío. No nos olvidemos. Vamos a orar y luego le voy a pedir a Nicky que Nicky es el pastor de adoración de nuestra iglesia y el Señor le dio una canción muy linda que es respaldada por un proceso de tribulación fuerte, muy duro. Entonces, dejemos que el Señor nos enseñe cosas en el contexto de esta pandemia, ¿no? Principios fuertes, ¿no? Vamos a orar. Digámosle, Señor, perdona nuestra inmadurez muchas veces. Señor, yo no quiero quedarme de inmaduro toda la vida. Yo no quiero ser insensato. Yo quiero ser sabio. Dígale de corazón, con humildad, con mansedumbre. Yo no quiero ser, Señor, necio, insensato. Yo no quiero ser imprudente, no quiero ser impulsivo. Ayúdame, Dios. Muchas veces he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, contra la tierra. Actos de necedad, actos de indiscreción, de imprudencia, impulsividad, actos de insensatez, de inmadurez, Dios. Perdóname, Dios. Sácame de esto, Señor. Yo no quiero esto para mi vida. He dañado
mi vida, he dañado mi relación contigo, he dañado el altar, mi vida del altar. Perdóname, Padre, perdóname, Jesús, perdóname, Espíritu Santo. En mi casa, Señor, he dañado el altar de mi casa por ser impulsivo, por ser imprudente, por no callar, por hablar impulsivamente, por reaccionar carnalmente, insensatamente. Perdóname, Dios. Hoy te pido que me ayudes a erradicar todo esto, anula todo esto y que me lleves al camino de la madurez espiritual, que me lleves a crecer en estatura espiritual, crecer en el amor, crecer en la paciencia, crecer en la gratitud, crecer en apreciar, Señor, las cosas buenas que tienen las personas, apreciar más, valorar más las cosas buenas que tienen mis seres queridos, mis equipos, los equipos donde tú me has puesto, Señor. Enséñame, Señora, a ser sabio, enséñame a ser prudente, enséñame a ser positivo, enséñame a ser espiritual, más espiritual, menos carnal. Perdóname, Dios, porque muchas veces he actuado en la carne, he liderado en la carne, he pastoreado en la carne. Perdóname, Dios. Perdóname, porque muchas veces he pastoreado, gobernado por mi temperamento natural, saliéndome del gobierno del Espíritu Santo. Perdóname, Dios, porque muchas veces, estando bajo tu gobierno, me salgo de tu gobierno y entro al gobierno de la carne, entro al gobierno de mis impulsos carnales o naturales. Señor, ayúdame, Dios, estabiliza mi vida, enséñame a permanecer en ti, Jesús, enséñame a permanecer bajo tu señorío, bajo tu gobierno, enséñame a madurar, enséñame a crecer, Señor, en la humildad, la mansedumbre, enséñame a crecer en la templanza, el dominio propio, a crecer en la sabiduría, en el gozo, la alegría. Enséñame a crecer en ser un hombre, una mujer lleno de paz, ser pacífico, siempre guardar el vínculo de la unidad en el espíritu, el vínculo del amor. Enséñame, Señor, a sosegarme, enséñame a calmarme más. Te entrego, Dios, hoy mis 3C, mi corazón, mi carácter, mi cultura. Y te pido que me examines, me profundices y me des mayor autoconocimiento espiritual para no caer en las trampas de la carne. Señor, hoy confieso que dentro de mí hay un corazón perverso, hay un corazón engañoso. Es el corazón natural, Señor. Hoy declaro palabra tuya, Dios, conjuntamente con Cristo Jesús estoy crucificado. Y ese corazón engañoso, ese corazón perverso, se crucifica, conjuntamente con Jesús estoy crucificado. Ya no hubiese yo en mí, ya no hubiese yo en mí, ya no hubiese yo orgulloso, ya no hubiese yo impulsivo, ya no hubiese yo que se justifica, que se excusa siempre. Ya no hubiese yo en mí, ya no hubiese yo en mí, mas Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, Cristo se enseñorea de mi vida, Cristo se enseñorea de mi corazón, de mi carácter, de mi cultura y me transforma, transforma mi corazón, transforma mi carácter, transforma mi cultura. Quiero parecerme a ti, Jesús. Lléname de tu humildad, de tu mansedumbre, de tu obediencia, de tu sometimiento. Enséñame a someterme, de tu sujeción. Lléname de ti. Y enséñame tu cultura de oración, de adoración, Jesús. Cultura de obediencia, enséñame. Tu cultura de amor. Enséñame, enséñame, enséñame. Guía mis pasos, guía mi vida. Señor, hoy estoy dispuesto a ser revisado a fondo y que tú me impulses a ejecutar el perdón vertical y el perdón horizontal, que tú me lleves a practicar la cultura del perdón todos los días de mi vida, el perdón vertical, el perdón horizontal. Señor, que este año seamos más sabios, que este año seamos más prudentes, más discretos,
Que este año aprendamos a permanecer bajo tu gobierno, bajo tu señorío, a permanecer unido a ti en comunión íntima contigo, a permanecer en esa caminata diaria contigo, Padre, contigo, Jesús, contigo, Espíritu Santo. Que este año crezcamos en ti, que este año tú nos desarrolles más que nunca antes. Que este año seamos un poco más sabios, más que ayer, Dios. Enséñanos la vida sabia, enséñanos discernimiento, enséñanos entendimiento espiritual. Y Señor, danos revelación y llévanos siempre a una cultura de humillación profunda, de higiene espiritual, donde tenemos permiso total para limpiarnos, lavarnos, purificarnos y santificarnos, y así santos por tu sangre entrar a una vida en lugar santísimo todos los días, entrar a comunión íntima contigo, entrar a permanecer unido a ti, entrar a caminar contigo todo el día y seguirte, solo seguirte. Enséñanos a seguirte y seguirte y seguirte, solo seguirte, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias. Danos un corazón sabio, danos un corazón entendido y erradica toda necedad y insensatez de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestros matrimonios, de nuestras casas, del pastorado, de la iglesia, el liderazgo espiritual. Erradica toda necedad e insensatez en nuestros manejos económicos, de la economía de la familia, la economía de la iglesia. Haznos sabios, haznos entendidos en ti, en tu voluntad, en conocerte y amarte profundamente. Gracias porque hay perdón en ti, Dios. Y tu perdón sana todo, restaura todo. Hoy nos declaramos libres de todo esto. Y hoy declaramos que tú vives en nosotros y tú nos gobiernas y tú nos llevas de la mano. Bendito eres, bendito eres. Todos decimos amén, amén. Entonces vamos, escuchemos esta canción. Primero el testimonio porque tiene proceso, un proceso de vida de mucha tribulación. Necesitamos nosotros aprender principios de cómo vivir en medio de la tribulación. ¿Sí? Tenemos que aprender eso siempre también. Así que adelante, Pastor Nicky Acosta. Buen día a todos. Creo que ahí me están escuchando bien. Si puede, me pone un dedito. Qué bendición poder estar con ustedes. Bendiciones a cada uno. Bueno, quiero compartirle un poco de lo que el Señor ha estado haciendo conmigo en este tiempo. A principio de año el Señor dio una palabra clara para nosotros y que en ese tiempo yo traduje como que solamente era para el Ministerio de Alabanza, ¿no? Como que desde el año pasado el Señor nos estaba incomodando a poder buscar palabra suya para poder transformarla en canciones que nos ministren, que nos edifiquen. Entonces, orando así, el Señor habló acerca de temporadas. Entonces, y Él me habló acerca de eso, ¿no? De temporadas, de poder marcar temporadas con canciones. Y bueno, así fue que comenzó mi primera temporada de este año. El Señor se la tomó bien en serio. Y bueno, desde enero mi esposa cayó con COVID primero. Estoy casado, tengo dos pequeños, uno de 5 y otro de 2. Y ella cayó con COVID y obviamente ahí comienza, ¿no? El proceso que el Señor tenía. Entra el temor, entra la preocupación porque no sabemos, ¿no? Cada cuerpo es muy diferente y reacciona de una manera distinta a esta enfermedad. Los médicos todavía siguen ahí conociendo y aprendiendo cómo podemos combatir esto y bueno, fue muy difícil porque dentro de este proceso también estamos asegurados una casa hospitalaria en la cual entró en paro también. Entonces ahí la economía empezó, otra preocupación más que sumar. Y bueno, estuvimos en casa, encerrados, preocupados obviamente por ella y habían días en los cuales sí estaba mal y obviamente como esposos sabemos que es muy difícil ver a nuestras esposas en esa situación. Luego de eso, mi pequeño, mi primer pequeño Matías, igual cayó con dolores muy fuertes de estómago. En realidad ya venía del año pasado, estábamos haciendo un tratamiento, el cual también nos había mermado bastante económicamente porque es caro.
Entonces, desde noviembre del año pasado veníamos con eso, pero se intensificó mucho más justamente terminando enero. Em, como ustedes saben, los niños siempre les gusta estar jugando, les gusta estar mirando televisión, y era tal el dolor que él sentía y la queja constante que él ni siquiera quería tocar juguetes, no quería mirar televisión, nada. Obviamente eso me partía el alma verlo ahí echado y constantemente decir, papá me duele, papá me duele. Todo el día era papá me duele. Luego de eso, mi segundo hijito también comenzó con problemas en la piel. eh, no sabemos cómo se contagió, pero también en toda la parte de la piel, en la cual también tuvimos que acudir a su dermatóloga que estaba con COVID. Gracias a Dios por la tecnología que ahora podemos acercarnos a través del WhatsApp y demás, y nos fue asesorando un poco. Y bueno, dentro de todo ese proceso también mi suegra cayó también enferma, aparentemente una enfermedad, un problema con la vesícula que iba a ser eh, sanado con una operación. Y bueno, dentro de ese tiempo la preocupación también era muy fuerte por esas tres personas, y ahora la cuarta con mi suegra. Comenzó el proceso, ¿no? Y más o menos en el proceso de un mes, mi suegra cayó mal. Eran días muy difíciles en los cuales, para que pueda entender un poco el contexto y podamos apreciar lo que el Señor también hace dentro, en los cuales mi esposa ni siquiera había terminado de pasar el proceso del COVID y ella tenía que ir hasta donde estaba internada para poder cuidarla. Entonces yo me quedaba con los pequeños en casa, preocupado por ella, por si se iba a contagiar allá, iba a traer la enfermedad acá. Y así, ¿no? Eran los días muy pesados. Yo realmente estaba muy agobiado. Yo decía, Señor, ¿cuándo va a acabar esto? Más bien sumaban las preocupaciones, más bien sumaban las dificultades, y era una carga, un pesar constante. Al terminar el periodo de un mes, mi suegra murió. Ah, fue muy difícil todo el proceso porque, y aquí es donde comienzan, ¿no?, las cosas que el Señor iba tratando con nosotros, porque entre las cosas que pensábamos nosotros era, Señor, ¿por qué está pasando esto? Yo creo que cuando suceden estas cosas, la primera pregunta que hacemos es ¿por qué? Y yo entendía, y el Señor me hablaba muy claro en esto, que no está mal preguntarle por qué. Creo que muchas veces nos cohibimos en preguntar esto y tratamos de super espiritualizar y de decir, yo no puedo preguntarle al Señor esto porque estoy dudando de Él, yo no puedo preguntarle al Señor esto porque no me corresponde. Y yo creo que en una relación de padre e hijo sí tendría que haber una cercanía total y de decirle, Señor, ¿por qué? Y ahí a raíz de todo esto es que el Señor fue enseñando muchas cosas. En el proceso en el cual ya mi suegra estaba en la etapa terminal, el Señor nos enseñó también la posibilidad de poder tener libertad total en ese tiempo. Yo digo que en este tiempo, si no hubiera pasado esto, mi familia no hubiera experimentado la libertad total espiritual que ahora tiene. El Señor nos llevó a confesar pecados de pasados. Mi suegro se sinceró, abrió su corazón. Le puedo confesar muchas cosas a mi suegra, mi esposa, mis cuñados, yo mismo, todos nos metimos, oramos como nunca. Yo creo que en estos tiempos igual también el Señor nos enseña a orar de una manera sincera, y es cuando el Señor también nos enseña a abrir nuestro corazón de verdad. Entonces, por cada una de esas cosas yo iba entendiendo un poco más de cómo el Señor estaba tratando con nosotros. Dentro de este proceso también el Señor nos enseñó a permanecer en Él de una forma que no había experimentado antes, ¿no? Nosotros sabemos y conocemos la palabra y sabemos los versículos que nos ayudan en dificultades, y la verdad que en ese tiempo había muchas cosas dentro de mí que no me dejaban poder orar, que no me dejaban poder leer la palabra. Habían días en los cuales yo estaba muy agobiado y no podía hacerlo. Y las cosas que el Señor me enseñaba ahí en ese tiempo, y se la quiero compartir, y yo sé que se va a sentir identificado, no está mal no tener ganas de orar en esos tiempos de dificultad. Lo que sí está mal sería quedarnos de esa manera y no volver lo más rápido posible a buscar la intimidad nuevamente con Dios.
Y en ese tiempo el Señor me habló con palabra. Y como sabemos, Elías tuvo un momento, tuvo un tiempo muy difícil también en el cual tuvo que irse al desierto y le dijo, Señor, llévame. Señor, llévame, ya quiero que se acabe. Y yo me sentí tan identificado con él porque yo decía, Señor, ¿cuándo va a acabar esto? Ya no quiero sentir esto. Y ahí el Señor habló algo muy claro. El Señor le dice a Elías, levántate y alimentate porque viene un camino muy largo que recorrer todavía. Y ahí el Señor me enseñó el proceso de vuelta a la intimidad con el Señor, ¿no? Porque cuando estamos en ese tiempo, algo se rompe ahí, indiscutiblemente algo se rompe, algo se parte ahí en nuestro corazón y la única manera que puede volvernos a intimidad con el Señor es justamente lo que menciona ahí la palabra, aliméntate. Y yo doy gracias al Señor por la palabra que es nuestro alimento. Yo doy gracias al Señor porque si no fuera la palabra, queridos pastores, no hubiera podido soportar este tiempo, no habría manera. Y yo le cuento este testimonio no para que me vean, sino para decir, yo no pude haber hecho nada de lo que viví si no fuera porque el Señor estaba conmigo. Y ese es otro principio que también entendí muchas veces cuando no podemos orar, cuando no podemos leer la palabra, no importa, su presencia está ahí también y su presencia es suficiente. Entonces no importa si usted no puede orar en momentos de dificultad, el Señor sigue derramando gracia sobre cada uno de nosotros, el Señor sigue derramando misericordia y el Señor va ampliando entendimiento también. Le comento que este tiempo fue muy bonito. Yo ahora puedo apreciarlo mucho, pero mucho, aunque fue muy difícil. Yo veía cómo el Señor cada día iba indicando, bueno, este día ustedes tienen que humillarse, ¿no? Entonces ese día fue en el cual nos humillamos como familia, que pedíamos perdón, que saldamos nuestra cuenta con el Señor. El siguiente día, bueno, este día necesito que me entreguen, en mi caso, a su suegra, que me entreguen a su mamá, que me entreguen a su esposa, ¿no? El Señor nos habló a cada uno de nuestra familia en ese sentido. Y este día necesito que ustedes intercedan por otras personas. Porque otro de los principios que también que entendí dentro de este proceso es que cuando estamos pasando tribulación nos ponemos a orar netamente por eso. Y nuestra oración es solamente de eso. Y yo me di cuenta que cuando estaba en ese tiempo yo le oraba al Señor, pero fervientemente, y todo era mi suegra, y todo era mi esposa, y todo era mi familia, mí, y todo era mí. Pero sin embargo el Señor me hablaba claramente, no es lo único por lo que quiero que estés orando en este tiempo. Yo te he dado autoridad, yo te he dado unción para que también ores, intercedas por otras personas y no son los únicos enfermos, no son los únicos que están pasando por tribulación. Entonces cambiar la mirada, cambiar el enfoque, entender que en ese tiempo también podemos bendecir a otras personas. Desde la tribulación en la que estamos también podemos orar por otros y también esperar que el Señor también haga el milagro, no solamente para nosotros, el Señor quiere repartir milagros para otros también. Y bueno, dentro de este proceso también entendí que el Señor no siempre va a hacer el milagro. Y creo que ese fue el concepto más importante y duro que me costó entender, porque hasta ahora, familia, yo sigo con muchas preguntas en la mente, yo sigo con muchas interrogantes y la que suena más fuerte normalmente es ¿por qué? Porque el proceso fue muy duro y decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que ella se duela? O sea, que pase más de una semana con dolor intenso y con quejas constantemente. Le cuento que ella día y noche era un sonido, ella se quejaba constantemente de dolor, día y noche, a pesar de que estaba con calmante. Y era muy difícil terminar el día porque yo acompañaba a mi esposa. Era muy difícil terminar el día a las 12, 1, 2 de la mañana y dejar ahí al resto de mi familia para poder ir a cuidar a mis pequeños, escuchando las quejas de mi suegra. Era muy difícil saber que mi suegro iba a dormir esa noche a su lado, escuchándola quejarse. Era muy difícil saber que mis cuñados no dormían toda la noche porque ella le faltaba el aire, porque ella ya había perdido el habla, porque ya no había qué hacer, ya no había qué hacer. Entonces, la lección más grande, queridos pastores, familia, es que si el Señor no hace el milagro, aún así nosotros le vamos a adorar. Es que si el Señor no hace el milagro, aún así vamos a creer en Él. Es que si el Señor no hace el milagro, aún así nosotros vamos a permanecer en Él. Yo me ponía a pensar mucho y a meditar esta semana
según lo que el Señor iba hablando también, porque hay mucha riqueza en todo esto. Y todos nosotros sabemos que cuando nos relacionamos con Papá Dios, sucede justamente esto. Sucede que muchas veces el Hijo, los que somos padres acá entendemos que muchas veces el Hijo va a venir y nos va a decir, bueno, papi, quisiera tal cosa, quisiera este juguete, quiero esto, anhelo esto. Y muchas veces como padres nosotros le vamos a decir que no. Muchas veces como padres porque vemos el panorama completo, porque de repente hemos vivido más que ellos, porque de repente hemos adquirido más sabiduría, y porque el Señor nos ha puesto a cargo de ellos también, es que les decimos que no. Y lamentablemente, y digo lamentablemente para nosotros en cierto sentido, porque nos va a doler, porque vamos a llorar, porque vamos a estar preocupados, el Señor va a decir que no muchas veces. Y no todas las veces Él va a hacer el milagro. Pero va a depender de nosotros cómo reaccionamos hacia esa respuesta del Señor. Y yo en este tiempo de verdad que oré mucho también, el Señor me orar mucho, a orar mucho por mi corazón y por el corazón de mi familia. Que en ningún momento en estos tiempos difíciles se vayan en contra del Señor. Que en ningún momento mi corazón se vaya en contra de reclamarle al Señor, ¿por qué hiciste esto? Ya no creo en vos, y que se aleje de Él. Yo creo que esa hubiera sido la peor catástrofe que hubiera ocurrido en mí y en mi familia, más que la muerte, más que la dificultad, esa hubiera sido la peor catástrofe. Entonces yo le comparto esto, familia, y porque además de eso, el Señor también nos llevó a entender otro principio, y que es el que quiero compartirle en este versículo que le estoy poniendo en el chat para que podamos leer juntos. En 2 Corintios 4 dice, esto es lo que me dio fortaleza. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose. Amén. Nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades, escuche bien esto, actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vuelvo a leer la primera parte, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Lo primero que yo sentí en ese tiempo cuando leí esta palabra, porque obviamente estaba buscando, sediento, hambriento de esto, es que sentía como que de repente el Señor estaba minimizando mi situación. Yo me sentía así, le soy honesto, no quiero aparentar nada. Y decía, tus dificultades son pequeñas y no van a durar mucho tiempo. Pero ahí el Señor me llevó a entender que en realidad Él ya pasó por todo esto. Varón de dolores, experimentado en quebranto, el Señor pasó por la mayor humillación. El Señor pasó porque lo desprecien, porque está en la cruz. Ustedes saben que es todo lo que pasó al Señor. Y ahí me hizo entender, yo, todo lo que ya vos pasaste, yo también ya lo pasé. Todo lo que vos viviste, yo ya lo pasé, ya yo lo llevé en la cruz. No sabe cómo fue para mí abrir mi mente y mi entendimiento con la palabra, porque sabe, muchas veces como pastores conocemos la palabra, la predicamos, la sabemos de memoria, es lo que hacemos cada día, pero sin embargo cuando el Señor trae una revelación en medio de la tribulación, no hay nada más poderoso. Y dice más adelante, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. Esto fue lo que me trajo esperanza. Esto fue lo que me levantó y dije, Señor, Dios, yo quiero experimentar esa gloria que va a durar para siempre y que no es temporal y que no es pequeñita como esta dificultad. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Gloria a Dios por esto, gloria a Dios por esto. Y ahí fue que el Señor empezó a hablar de este concepto, de que esto era temporal. La canción que voy a compartirle en un momento se llama así, habla de las temporadas, y me gusta mucho pensar en esa palabra, en temporal, porque hubieron dos definiciones que me gustaron mucho. Temporal, número uno, significa tempestad muy fuerte. Esa es la primera definición, pero la segunda es que es de corta duración. Así que gracias, Señor, porque puede ser muy duro, puede ser una tempestad muy difícil, pero va a durar poco y va a traer mucha gloria. Va a traer mucha gloria. Producen una gloria que durará para siempre, dice la palabra. Así que, familia, quiero compartirle esta canción.
Mi deseo es que le ministren en este tiempo. Mi deseo es que en este tiempo el Señor traiga paz a su casa. Mi deseo es que en este tiempo el Señor también le traiga revelación sobre estos temas, porque hay mucha gente con la cual tenemos que ministrar con todos estos temas. Y muchas veces, créanme que no hay palabras, no hay ánimo suficiente para poder levantar un alma caída, solamente es la palabra la que lo puede hacer. No hay versículo bíblico que en muchos momentos levante a alguien cuando sale de la boca de otra persona. Yo creo que cuando nosotros mismos agarramos la palabra en esos tiempos, el Señor comienza a hablar de una manera directa y trae revelación y fuerza, ánimo nuevamente. Así que yo creo que en estos tiempos lo que más tenemos que predicar y llevar a la gente a hacer es a buscar la palabra, alimentarse, que sea alimento diario de cada uno y para nosotros también. Amén. Entonces yo le pido que cierre sus ojos ahí, vamos a meternos ahí a adorar, vamos a meternos a escuchar lo que Dios quiere decir a través de todo lo que le he comentado. Hay mucha más revelación cuando nos ponemos a adorar, hay mucho más entendimiento. Así que Señor, Dios, todo esto que nos has hablado hoy, Señor, queremos atesorarlo, Señor. Y gracias, Señor, porque así, Señor, como cuando Israel salió de Egipto, Señor, y se llevó consigo muchos tesoros, Señor, queremos que en los momentos también de dificultad, en los momentos en los cuales el enemigo intenta aprisionarnos, intenta meter presión, Señor, nosotros podamos salir victoriosos y nos llevemos tesoros. Nosotros le robamos al enemigo, él nos roba, nosotros terminamos robándole lo que él había intentado robarnos. Así que, Señor, hoy tenemos tesoros, Señor, que no tienen precio, tenemos tesoros que son invaluables, Señor, que vienen de ti, que vienen de tu palabra. Señor, en este tiempo, ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, Señor, en momentos de dificultad, en este momento, Señor, en el cual estamos viviendo dificultad de una manera masiva alrededor del mundo, en este momento en el cual podemos ver dolor, Señor, en tanta gente, Señor, y muchas veces no sabemos, Señor, cómo apoyarles, qué decirles, cómo poder subsanar eso, Señor. Pero la realidad, Señor, es que mientras más nos metemos en estos temas, más nos damos cuenta que en realidad la respuesta eres tú. Siempre fuiste tú la respuesta ante todo, Señor, ante el dolor, ante el fracaso, ante la dificultad, siempre fuiste tú la respuesta, Señor. Y Dios, gracias porque siempre has estado con nosotros. Dios, yo te pido, Señor, que en este tiempo abraces a cada uno, Señor, de los que estamos aquí, Señor, y cada una de las iglesias representadas, Señor, en esta reunión, Señor. Yo te pido por cada una de las personas que están pasando, Señor, momentos de dificultad, momentos de dolor, Señor, levántalos en este tiempo. Hazles entender que tú estás con ellos, que no los has abandonado en ningún momento, Señor. Que por más que el panorama sea muy difícil, sea doloroso, sea, Señor, y que ya no se puede aguantar, Señor, tú sigues estando ahí, Señor. Aunque no hayan respuesta, Señor, tú sigues estando ahí, Señor. Aunque no entendamos el por qué, Señor. Aunque no entendamos cómo ha sucedido esto siquiera, así como pasó conmigo, Señor, que en un mes se había acabado la vida de mi suegra, Señor, y hay muchas respuestas sin responder todavía, Señor Dios. Aún así vamos a permanecer adorándote, aún así vamos a permanecer con la fe firme en ti, Señor. Firmes en ti queremos estar cada día. Y gracias, Señor. Gracias porque esto es temporal, Señor, y porque va a dejar mucha gloria en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias, Señor. Son tiempos, Señor, de ver tu gloria. Hemos proclamado un avivamiento en este tiempo, Señor, y creemos que esto también es parte de lo que quieres hacer en cuanto al avivamiento, Señor. Porque cuando estamos en medio de la tribulación y del dolor es cuando más oramos, cuando más sinceras son nuestras oraciones. Gracias, Señor, por las dificultades. Hoy te queremos decir como Pablo, yo doy gracias por las dificultades, yo doy gracias por lo difícil que voy a pasar, que estoy pasando, Señor, porque tú estás conmigo y porque me estás trayendo, Señor, mucho oro, muchos tesoros, Señor, espirituales del cielo a mi vida, a mi familia, a mi casa, a mi iglesia, a mi nación, a mi país. Tú estás con nosotros, Señor. En toda dirección, a donde miro, solo hay tristeza. Aflicción intenta ahogar mi confianza,
y mi fe. Las dificultades me presionan, pero nada me podrá quitar, nada nos va a quitar, Señor, la esperanza que me da tu voz al escucharte susurrar. Estoy aquí, yo no me he ido, estoy aquí, sé que estás dolido, estoy aquí, aunque no entiendas el porqué. Esto es temporal y yo sigo siendo igual. El Señor sigue siendo igual, por más que hayamos experimentado dolores en nuestra familia en este tiempo o en lo que sea que hayamos pasado. El Señor no ha cambiado lo que tiene para nosotros. Su gracia sigue siendo la misma. Su amor sigue siendo la misma. Su perdón sigue siendo el mismo. Dios, no queremos guiar por lo que vemos. No nos queremos guiar por lo que sentimos. Queremos guiarnos por tu palabra siempre, Señor. Queremos guiarnos, Señor, porque tu presencia está con nosotros, aunque no veamos. Aunque no veamos, tú siempre has estado con nosotros. Señor, enséñanos a pasar por encima de los problemas contigo, Señor. Enséñanos a salir victoriosos, que podamos decir realmente, como decía Pablo, yo voy de victoria en victoria. Yo voy de victoria en victoria en Cristo Jesús, porque Él está conmigo. Enséñame a vivir por encima de problemas. Enséñanos. Y cuanto me encuentre caído, levántame para adorarte. Las dificultades me presionan, pero nada me podrá quitar la esperanza que me da tu voz al escucharte susurrar. Estoy aquí, yo no me he ido, estoy aquí, sé que estás dolido, estoy aquí, aunque no entiendas el porqué. Esto es temporal. Es temporal. Hay amor en mis brazos y paz en mi regazo. Suelta tu carga y descansa. Yo me hago cargo del dolor. Hay amor en mis brazos y paz en mi regazo. Suelta tu carga y descansa. Yo me hago cargo del dolor. Hay amor en mis brazos y paz en mi regazo. Suelta tu carga y descansa. Yo me hago cargo del dolor. Y estoy aquí, yo no me he ido. Estoy aquí, sé que estás dolido. Estoy aquí, aunque no entiendas el porqué. Esto es temporal y estoy aquí y yo no me he ido. Estoy aquí, sé que estás dolido. Estoy aquí,
aunque no entiendas el por qué. Esto es temporal y yo sigo siendo igual. Es temporal. Y con esto quiero terminar, familia, algo que el Señor me hacía recuerdo. Yo pensaba en que cuando terminó todo este proceso, yo le decía, Señor, ¿qué pasó? Yo creí hasta el final. Y le soy honesto, yo creí realmente hasta el final. Lloré por ella todo el tiempo. Fui, impuse manos, hice todo lo que tenía que hacer. Pero el Señor al final no hizo el milagro. Y el Señor me habló claramente en la palabra cuando David pecó y el Señor le dice al hijo que va a venir, va a morir. David automáticamente se humilló, buscó al Señor, le pidió hasta el final que haga el milagro. Pero sin embargo el milagro no vino. El milagro no vino. Pero aún así David adoró y dio gracias a Dios. Gracias, Señor. Enséñanos a permanecer. Y aunque no veamos el milagro, Señor, nosotros queremos permanecer creyéndote hasta el final. No vamos a ser avergonzados de creer hasta el final. Yo te pido, Señor, que nos enseñes a creerte hasta el final, desde el principio hasta el final. Sea, Señor, la decisión que tomes, Señor, enséñanos a creerte, Señor, y aunque el enemigo trate y venga a tratar de intimidarnos, a tratar de avergonzarnos porque creímos y venga con pensamientos de que creíste pero no lo hizo. No importa. ¿Por qué voy a quedarme avergonzado de haber creído a mi Señor hasta el final si eso es lo que yo debo hacer como adorador? Lo voy a seguir haciendo, Señor. No importa el resultado, no importa si llega o no llega el milagro. Gracias, Jesús. Amén y amén. Pastor Daniel, cerrando, el título de este testimonio es Dios no hizo el milagro, ¿no? Pero cumplió propósitos, ¿no? Dios no hizo milagros, el milagro, pero mostró su gloria. Hemos visto su gloria. Dios no hizo el milagro, pero nos hizo crecer, nos hizo madurar. Dios no hizo el milagro esta vez, ¿no? Pero nos enseñó a tratar con el dolor, con el revés, con la adversidad. Dios no hizo el milagro, pero cumplió sus propósitos. Que el Señor les bendiga. Gracias por este tiempo. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias, Pastor Raúl. Gracias, Nicky, por el testimonio. Y qué difícil es reconocer que a veces no hay una respuesta directa a nuestra oración, pero Dios hizo un milagro aún todavía. Él hizo un milagro para nosotros. Aprendamos a ver a Dios en medio de todas las circunstancias y permitamos que Él nos ministre a través de esto. Muchas gracias, Pastor Raúl. Ojalá nos podemos ver el miércoles que viene. Si tenés el tiempo reservado, nosotros queremos darte el espacio. Muchas gracias. Pastor Ricardo Castillo, estás conectado, ¿verdad? Por ahí me pareció verte hace un rato. Si no, oramos para cerrar nuestra sesión y seguimos entonces. Ahí está el Padre, pastor gracias Ricardo. por este momento. ¿Perdón? Daniel, el pastor Ricardo está ahí. Pastor Ricardo, ¿estás? No te Sí, veo señor. conectado. Sí. Y está Helbert también que quiere dar una Ah, participación con... ya, perdón, sí. Sí. Antes de, si pasás, Elber, a darnos la comunicación respecto a al final de los 40 días. Dale, por favor, adelante. Amados hermanos,
Muy buenos días nuevamente para los que se conectaron. Y gracias por este maravilloso tiempo. Hoy les quiero anunciar que entramos al día número 36 de los 40 días de oración y ayuno por un avivamiento. Suceden cosas, han sucedido cosas, hay cosas que, como el testimonio de ahora, hay cosas que hemos pedido y no vamos a lograr, pero hay otras cosas que se van a lograr. Todo está dentro del propósito y el orden de Dios para nosotros como su iglesia. Hoy vamos a tener precisamente dentro de un par de horas, unas 3 horas, vamos a tener al superintendente de Asambleas de Dios de Bolivia, acompañado del pastor Raúl Justiniano y pastores del Concilio de las Asambleas de Dios de Bolivia, bendiciéndonos en un tiempo tan especial como lo hemos vivido todos estos 36 días, y que este ministerio al cual estamos congregándonos día a día, porque esto es una congregación donde estamos siendo discipulados cada mañana, que damos gloria a Dios por eso. Continuamos y a las 10 de la mañana tenemos este maravilloso tiempo. Quiero decirles que hoy es el día 36, mañana empieza integrante de este ministerio a terminar con el cierre de los 40 días. Mañana tendremos al pastor Rodolfo Sáenz y a la pastora Jenny para que apoyemos, hermanos, y nos unamos, porque Dios está haciendo cosas extraordinarias. Lo hemos venido viviendo, lo hemos venido experimentando, porque la leña está en el altar. Solo falta que el Espíritu Santo descienda con poder y lo haga otra vez. Entonces, amados hermanos, mañana el pastor Rodolfo, la pastora Jenny. El viernes tendremos al pastor Daniel Peloso, al pastor Federico Núñez y al pastor Álvaro Rojas. El día sábado tendremos a nuestro pastor Jasper McDonald, con algunos pastores de otras naciones. Y el domingo tendremos el cierre con nuestro pastor Ricardo Castillo, y nos gozaremos. Apoyemos y hagamos un cierre extraordinario. Clamemos como nunca antes, porque vamos a oír de testimonios de lo que Dios está haciendo, y también sucederán cosas que no esperábamos, pero también tienen propósito dentro de lo que Dios quiere para su iglesia. Pastor Ricardo, adelante. Buenos días, familia. Gracias. Bueno, nada más orar. Nuestro grado de madurez también define que Dios es soberano, y por eso Dios puede hacer lo que Él quiere. Y parte de nuestro proceso de madurez es entender que muchas veces Dios no hará lo que queremos, sino lo que Él considera que es parte de su plan y su propósito. Y hemos aprendido a través de este tiempo: Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Madurez, eso es madurez. No mi voluntad, sino la tuya. Y es parte de la explicación de por qué muchas veces no ocurren las cosas que nosotros quisiéramos. Sin embargo, cuando sometemos nuestra vida a la voluntad de Dios, Dios decide lo que Él quiere y nosotros aceptamos su soberanía sobre nosotros. Padre, gracias. Hoy nos has enseñado sobre ser sabios. Nos has reiterado nuevamente, Señor, a no apresurarnos, a no actuar locamente. Señor, ayúdanos a ser pacientes en vez de valientes muchas veces. Señor, ayúdanos a ser prudentes en vez de impetuosos. Ayúdanos, Dios, en este día a caminar en tus propósitos, en tu voluntad. Estórbanos cuando tomamos decisiones equivocadas y ayúdanos. Ayúdanos, Dios, que tu sabiduría, como nos decía la pastora Jenny ayer en tu palabra,
Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, quien la sabe dar abundantemente y sin reproche. Padre, que en este día seamos inundados de sabiduría, de inteligencia espiritual, que podamos conducirnos en tu voluntad. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz, y sean bendecidos, bendecidas, ayudados, ayudadas por la poderosa mano del Señor. El Señor les bendiga en todas las cosas. Todo lo que llegue a sus manos sea bendecido, sea prosperado, sea sanado, sea restaurado, sea aumentado y multiplicado. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén y amén. Un abrazo a todos. Les quiero mucho. Cuídense. Daniel. Gracias, Pastor Ricardo. Abrazos a todos.